crecimiento, por más ánimo para soñar, con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana. Qué bueno que están conectados a Nueva Vida de diferentes maneras, ya sea a través del canal, la radio, nuestras redes sociales. Así que usted disfrute lo que hemos preparado. Siempre lo hacemos con amor, siempre lo hacemos pensando en que pasen días mejores y sobre todo en esta época navideña. Hoy yo voy a estar hablando, mi tema es, ese proceso tiene un final. Ese proceso tiene un final y vamos a traer el final a la memoria y no el proceso. Pero antes quiero que escuchemos un pedazo de esta canción. Tú tienes un plan y se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Se va a cumplir el plan para mí y mi familia en el nombre de Jesús. Es tiempo de actuar, es tiempo de fe. En la noche marchar, caminar hacia el mar. Porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, ni el gigante escuchar. Al arroyo iré, a la piedra lanzar. Porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan. Se cumplirá. Tú sabes que cuando pienses que es demasiado tarde, Dios te susurra al oído, aún yo tengo un plan. Qué bueno es escuchar el susurro de Dios al oído cuando nos dice, yo no he terminado. Ese proceso no es el final. ¿Sabes? Cuando las olas, a mí me encanta, soy fanática del mar y medito mucho en el mar. Y me gusta ver cómo las olas retroceden y regresan. Retroceden y regresan. Cuando las olas retroceden y regresan con más fuerzas, lo que significa es que no es el final. La ola se está preparando, está cogiendo fuerzas en su retroceso. Mira qué maravilloso. En el retroceso de la ola es que ella coge fuerza, se alimenta para ir hacia adelante. Así que lo que parece ser un retroceso en este tiempo, lo que parece ser un retroceso en el 2020, yo declaro en el nombre de Jesús que es que estamos cogiendo fuerzas como las olas para pegar más fuertes, para ir más fuertes, para tener un nuevo punto de partida. El retroceso de una ola significa un nuevo punto de partida. ¿Cuántos quieren ser como las olas en esta mañana? Que digan, aunque haya un retroceso en la humanidad, aunque haya un aparente retroceso en Puerto Rico, es que nos estamos preparando para un nuevo punto de partida. Los barcos no se hunden por el agua que les rodea. Te lo voy a repetir. Los barcos nunca se hunden por el agua que les rodea. Los barcos se hunden cuando permitimos que el agua entre dentro de ellos. ¿Qué tú estás permitiendo que entre dentro de ti? ¿A qué tú le diste permiso que entrara? ¿A la duda, a la incertidumbre, al coraje? Pues yo te tengo una noticia.
La persona que pone un detente al coraje, la persona que le pone un detente a la duda, la persona que le pone un detente al miedo es tan poderosa como un ejército imponente. Yo declaro que se levanta un ejército imponente en esta mañana a detener la incertidumbre, la duda, qué pasará en el 2021, qué vendrá después de esto, qué viviremos después de esto. ¿Sabes qué? En el año 2020 yo no pude obtener todo lo que yo quería. Yo no pude obtener lo que yo dije que iba a hacer en el 2019, pero fue un año de aprendizaje, de crecimiento, de mucha conciencia, de trabajar en áreas. O sea, a lo mejor el 2020 no fue para alcanzar los planes, fue para alcanzar el crecimiento. Lo voy a repetir, lo mejor el 2020 no fue para alcanzar nuestros planes, fue para alcanzar nuestro crecimiento. Hay gente que todavía no se ha visto donde tiene que verse. Hay gente que todavía no se ha visualizado en algo nuevo. Miren esto, no comen porque engordan, no lo intentan porque fracasan, no aman porque les duele amar. Y hay otros que no viven por no morir. No viven por no morir. La peor muerte es la que ocurre por dentro. Y yo quiero narrarte esta historia para ir rapidito porque tengo algo poderoso que compartir contigo para que lo apliques en esta mañana. En una ocasión un joven se graduó y fue a buscar empleo a una gran empresa. Y se sentó con el presidente de la empresa y el presidente comenzó a interrogarlo. Le dice, oye, veo que tuviste buenas calificaciones, veo que te graduaste con honores, veo que fuiste un excelente estudiante, pero ¿quién pagó tus estudios? Mira lo que el presidente de la empresa le pregunta, ¿quién pagó tus estudios? ¿Tú fuiste becado? Y aquel estudiante dijo, no fui becado. El presidente le dijo, ya sé, fue tu padre quien pagó los estudios. El estudiante le dice, no, mi padre falleció cuando yo tenía 1 año de edad. Mis estudios me los pagó mi madre. Y el jefe le dice, ¿cómo que tu madre solita pagó esta carrera tuya? Sí, ¿y cómo lo pagó? Bueno, ella se dedicaba a lavar ropa y la lavaba a mano porque para ese entonces no había máquina. Y el jefe le dijo que tu mamá te pagó una carrera lavando ropa a mano. Él le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar la entrevista aquí. Esta es la primera parte de la entrevista. La segunda parte de la entrevista la tenemos mañana, pero tú tienes una asignación. Ve a tu casita hoy, ve hasta donde está tu mamá y dile que te muestre sus manos y lávale las manos a tu madre. ¡Wow! El jefe le dijo, si tú quieres pasar esta entrevista, tú vas a ir donde está tu mamá hoy. Le dices que te deje ver las manos y vas a comenzar a lavarlas. Y mañana hablamos. Aquel muchacho fue hasta donde estaba su mamá. Le dijo, mami, muéstrame tus manos. Y la mamá no quería mostrarle las manos. Mami, por favor, déjame ver tus manitas. Y la mamá estaba medio tímida, no se atrevía a mostrarle las manos. De repente la mamá le muestra las manos y cuando él las mira, están en carne viva, están llenas de callos de tanto lavar a mano. Aquel joven comenzó a lavar las manos de su madre, pero lloraba porque se dio cuenta que su madre había pagado una carrera lavándole la ropa a mano y él nunca había visto los callos y las manos de su mamá en carne viva por pagarle una profesión. Yo no sé cuántos padres y madres me están escuchando, cuántas personas me están escuchando que han sacrificado todo y el que está al lado tuyo no se ha dado cuenta. Han sacrificado todo y el que está al lado tuyo no es que no quiera darse cuenta, es que el ahorro de vida, los sueños de la vida, pues no le permiten darse cuenta, pero dale una oportunidad que abra sus ojos y pueda ver el sacrificio tan grande que tú estás haciendo para levantar una familia y echarla hacia adelante. Aquel joven no paraba de llorar y al día siguiente, cuando fue a la empresa, el presidente le dice, dime qué aprendiste ayer, porque yo sé que tú tuviste que haber aprendido algo. El joven le dice, wow, aprendí que mi mamá sufría, pasaba dolor, estaba con sus manos en carne viva lavando ropa para pagarme los estudios y yo nunca le dije gracias.
Sabes, a mí me parece que el 2020 nos ha enseñado una gran verdad. Hay mucha gente que hizo grandes sacrificios, mucha gente que lo dejó todo en el terreno del juego, mucha gente que ahora no tiene nada, mucha gente que ahora lo ha perdido todo y nos toca a nosotros lavarle las manos, nos toca a nosotros quizás levantarle las manos, nos toca a nosotros decirle gracias, estuviste en un momento determinado, ahora yo soy una generación que se levanta fuerte para poder devolver un poco de lo que este país nos ha dado. No es tiempo de retroceder para abandonar, es tiempo de retroceder como hace la ola para cobrar más fuerzas y comenzar nuevamente en un punto de partida. La ola regresa porque tiene un comienzo de un punto de partida. Y yo quiero ahora que hagamos una asignación. Yo te voy a mencionar, ayer estuve... tengo que confesarles que ayer la pasé como que un poquito pensativa. Fue el cumpleaños de mi hijo, la primera vez que la paso fuera. Él la pasa fuera de mi casa, que la pasamos muy lejos. Él está estudiando en otro país. Allá hay alerta roja, está todo cerrado. Y para mí fue como que un poquito triste, ¿no? El no estar con él, el no celebrar con él, pero a la misma vez, cuando lo llamo, que veo que él está contento, que veo su fortaleza, aunque esté encerrado, aprendí que ese muchacho fue como la ola, tuvo un retroceso para tener un nuevo punto de partida. Y un retroceso no en negativo, sino que echó hacia atrás para tomar nuevas fuerzas y enfrentar el proceso que tenía que vivir, y eso cambió mi estado de ánimo. Y comencé a buscar, déjame ver qué ejemplos en la Biblia yo tengo que cambien mi estado de ánimo. Y me gustaría que tú hicieras esta asignación. Dime con cuál tú te identificas y que me puedas decir en el Facebook, aprendí de fulano, aprendí de fulana. Te voy a dar varios ejemplos que a mí me ministraron ayer. Aprendí número 1 de Moisés, que aunque no tenga fluidez en el habla, Dios escoge a quien quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Aunque no tengas fluidez, aunque no tengas ese quizás, buen hablar frente al grupo en tu trabajo, cuando te pongan a hablar, Dios escoge a quien quiere y como Él quiere. Aprendí de Lázaro que lo que está muerto puede regresar a la vida. ¡Wow! ¿Cuántos sienten que algo murió dentro de ustedes? Aprendan de Lázaro que lo que está muerto puede regresar a la vida. Aprendí de Job que aunque algunos que estén cerca de mí me digan muérete, yo seguiré exaltando a Dios. La mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete ya. Y él dijo, no, él quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo dijo en diferentes ocasiones, pero lo que te quiero llevar es, aprendí de Job que aunque algunos digan muérete, yo me voy a dedicar a exaltar a Dios que me lo dio todo. Aprendí de María que aunque haya sido calumniada, no sabemos exactamente, que aunque haya sido calumniada, no abortó la promesa que cargaba dentro. Aprendí de Esther que yo no necesito tener una cita con el rey para pararme en la línea de batalla en defensa de un pueblo completo. Aprendí de la mujer del flujo de sangre que si tengo que gatear, que si tengo que arrastrarme para alcanzar lo que yo merezco, lo voy a hacer, porque no merezco vivir con un peso que Dios puede cargar. Tú no mereces vivir con un peso que Dios puede cargar. Tú mereces ser sana de esa enfermedad. Tú mereces ser sano de esta enfermedad. El miércoles me llamaron una situación muy delicada y me dicen, necesitamos oración por una niña que tiene un tumor en su cabeza, y cuando abrieron para sacarle el tumor tenía raíces y se había adherido a venas de la cabeza y los riesgos eran muy fuertes. Tuvieron que cerrar y no pudieron operar por el riesgo. Y vamos a orar porque yo aprendí de Jesús, el gran maestro, que cuando Él le dice a la tormenta cesa, que cuando le dice al enfermo levántate, el enfermo se levanta. Aprendí del maestro que Él sana cuando Él quiere, como Él quiere. Y sabes, oramos y estamos orando por un milagro, y la mamá nos dio buenas noticias. Dice que los exámenes
están dando favorable a favor de aquella niña, así que yo creo que todo estará en el orden divino porque yo sigo creyéndole a Dios. Aprendí de la mujer tsunamita que cuando algo tiene fecha de expiración se expiró y no hay quien te lo haga comer. Se expiró ya. Y a qué yo me refiero, a que aquel profeta le dijo, vete, huye con tu hijo porque viene escasez, viene tiempo de hambre, pero ese tiempo de hambre tiene una expiración. La tsunamita hizo maletas y cuando dio en el reloj el tiempo que expiraba, cuando vio la hora, dijo, vámonos, ese proceso tiene final. Ese proceso tiene un final. Ve diciéndome con quién te identificas. ¿A quién tú le dices, hoy yo me identifico con Esther, con la tsunamita, con Job, con Lázaro? Mi proceso no es el final, tiene fecha de expiración. Aprendí de José que aunque muchos me olviden, yo estoy grabado en la memoria de Dios. De José muchos se olvidaron, pero él seguía grabado en la memoria de Dios. También aprendí de José que no necesito ser el primero para ver mi victoria. Aún ocupando el segundo lugar, Dios me engrandece por causa de él. Aprendí de la viuda de Sarepta que cuando todo en la nevera se termina, Dios envía un profeta con una palabra que te dice, la harina no va a volver a escasear, el aceite no va a escasear y habrá provisión en tu casa. Aprendí de Pablo que nada ni nadie debe causarte molestia, que nada debe sacarte de tus casillas, que nada debe agotar tu paciencia, que nada debe llevarte a sucumbir, pues llevo en el cuerpo las marcas de Cristo. Aprendí de Pablo que nada más de aquí en adelante me va a causar molestia. Aprendí de Débora que puedo ser la primera en liderar, que puedo ser la primera en romper los estigmas, que puedo ser la primera en cruzar la ley establecida con un orden, ¿verdad? Que puedo ser la primera en ser elegida por encima de las opiniones de los demás. No importa lo que opinen los demás, si Dios te escoge para ser el primero, te escoge a ti. Aprendí de David que no debemos mirar las armaduras que impresionan por fuera, sino el poder de Dios que cargamos por dentro. La gente se impresionaba con la armadura de Goliat. David se impresionaba con el poder de Dios que él cargaba por dentro. Aprendí de Daniel que no importa el ruido que hagan los leones, lo que importa es el ruido del león de la tribu de Judá. Aprendí de los jóvenes hebreos que no importa cuán caliente esté el horno, aunque ande, en lugares temerosos, en el mismo fuego la llama no va a arder en ti. Y finalmente, con esto concluyo, aprendí de Eliseo que aunque esté acompañado de alguien negativo, aprendí de Eliseo que aunque esté acompañado de alguien que no vea, de alguien que no ve porque tiene una venda en sus ojos, yo no voy a dejar de creer. Cuando el criado le dijo, nos van a matar, son muchos, Eliseo le dijo, no le sacó en cara, chico, qué poca fe tú tienes. No le dijo, chico, cállate, le dijo, se fue en oración y dijo, Señor, ábrele los ojos. Aprendí de Eliseo que cuando tú andas con gente que no cree, tú te vas en oración y le dices, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver que los que están con nosotros son mayores que los que están con ellos. Así que dime con cuál tú te identificas. Te leí mucho. Yo me identifico con todo, sobre todo ayer. Y yo quiero abrir las líneas en estos minutos que me quedan a través del 993-9700, 993-9700, y que me digas, este proceso no es el final. No es el final, porque no fue el final de Moisés, no fue el final de Lázaro aún estando muerto, no fue el final de Job, no fue el final de María, de Esther, tampoco será el tuyo. 993-9700. ¿Cuántos se atreven a decir, esta semana no es mi final? Esta semana la voy a pasar mejor que nunca. Nochebuena, Navidad, la voy a pasar mejor que nunca. No será el final, será el comienzo de una nueva temporada. En Ruta, muy buen día. Buen día. Sí, adelante. No es mi final, es el comienzo de una nueva vida. Amén, no es el final, es el comienzo de una nueva vida. Yo voy a ser como las olas en retroceso
para recuperar fuerzas. En ruta, buen día. Buen día. Sí, adelante. Moraima, Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Llamo porque me identifica con tantos que me gustaría que postearas esto en Facebook para tenerlo de recuerdo. Sí, en el mío lo voy a poner. Me puedes buscar como Moraima Oyola en el fanpage y con gusto voy a dar todos los nombres. ¿Está bien, mi amor? Seguimos. En ruta, buen día. Hola. Sí, buen día. Hola, estoy llamando para pedir oración por un joven de la comunidad de Sabana Seca en Tua Baja. Su nombre es Mario, tuvo un accidente de motora y se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y declaramos victoria sobre su vida. Mira, mi amor, escucha esto. Mario, dijo que se llamaba, ¿verdad? Escucha esto, entrevisté a un muchacho que tuvo un accidente de motora y su cerebro, parte de su cerebro salió del lugar. Y cuando lo iban a poner nuevamente en su lugar, el médico no pudo operarlo porque tenía tan hinchada el área que no le permitían regresar parte de su cerebro. ¿Sabes lo que hicieron? Wow. Abrieron el vientre del chico y depositaron parte del cerebro en el vientre para que el cerebro no muriera, se adhiera a los tejidos y aquel cerebro se mantuvo vivo. Cuando bajó la hinchazón, abrieron, lo ubicaron nuevamente en su lugar y el chico sobrevivió, está vivo. Declaro que lo mismo pasará con Mario. No sé cuáles son las heridas de Mario, no sé cuán fuerte fue, ¿verdad?, el golpe dentro de su cuerpo, pero si lo hizo con este chico que yo entrevisté, declaro que con Mario pasará lo mismo. En el nombre de Jesús, recibe salud, Mario, donde quiera que estés, y levántate en el nombre de Jesús. Una ñapita, en ruta, buen día. Buen día. Sí, adelante. Hola, sí, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga más, princesa, adelante. Pues mira, mi amor, yo aprendí de la viuda de Sarepta, que llevo 3 años sin no tener nada, pero 3 años que Dios me ha bendecido y he visto la mano de Dios en mis hijos, en mi hogar. Tengo un techo donde dormir, tengo comida donde comer y sé que el 2021 Dios me dará mi promesa prometida. Amén. Fíjate, no es 1 mes, 2 meses, 3 años sin tener nada, está diciendo esta mujer. 3 años, pero aprendí de la viuda que Dios provee. Aprendí con el caso de la viuda que Él es mi provisión. A todo el que me está escuchando tenemos una asignación. Mira las manos callosas, heridas en carne viva de esa persona que tiene algo que enseñarte. En este caso vi las manos de cada uno de los que estuve leyendo, al igual que el joven vio la mano de su madre herida por pagarle unos estudios. Esta gente quedó en la historia grabada porque no retrocedieron por miedo, retrocedieron como la ola para tener un nuevo punto de partida. Este no es el final, esto es parte de un proceso y pasaremos al otro lado cantando el himno de victoria. Sea ricamente bendecido. Esto fue Vamos por Más.